tener muchos objetivos. Para conseguirlos, haz una auditoría de libro. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 84, en el que vamos a contarte cómo auditar un blog. En este programa vamos a profundizar en lo que es una auditoría de un blog, su importancia y cómo podrás hacer la tuya. Ponte cómodo, que empezamos. Y antes de empezar, recordarte que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la información sobre nuestra red de podcast que no para de crecer en cantidad y en calidad. Y lo que ha empezado a crecer en cantidad y en calidad es nuestro canal de Twitch, que por si no lo sabías, te digo que hemos desembarcado como streamers. Twitch.tv/marketingparadise. Te dejamos el mismo enlace en las notas de este programa para que nos eches un ojo por allí, que es un contenido muy diferente al que estás escuchando, que es un contenido en vídeo, es un contenido en audio y que no tiene nada que ver con este. Es como una versión mejorada. O sea, cuando tú nos escuchas, normalmente sueles pensar es imposible hacer algo mejor que Paradisers, pues nos hemos superado y podemos hacer algo todavía mejor o por lo menos diferente en nuestro canal de Twitch. Así que por ahí nos vemos. Y a las que ya vemos, si estás en YouTube o escuchas, es a las dos Paradisers, cada una caracterizada por un acento muy marcado de dónde son. Aquí en esta empresa nos gusta mucho respetar los orígenes. Vamos a empezar por la persona más alejada del Estado español, Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás? Sabes que Canarias también es España, ¿no? Lo digo así. Ese es un debate que solemos tener muy a menudo. Que aquí me llaman la canaria y allí me llaman la madrileña. O sea, ahí dicen que tengo un acento mezclado, así que realmente soy como apátrida. Bueno, no, tu patria es el mundo, tía, que queda mucho más bonito. Es verdad, Eres es ciudadana verdad. del mundo y no entiendes de fronteras. Bueno, a ver, mi padre es de Jaén, o sea que es una mezcla muy rara. Hay otro reducto que es como en la aldea de Asterix y Obelix en España, que va a su puta Claro, bola también. O sea que claro. perfecto. Pero Eres soy muy roncana. independentista en sitios normalmente no independentistas. ¿Sabes? Está bien Claro, también. Enhorabuena, un saludo a todos los canarios y a todos los jienenses, se dice, ¿no? jienense, muy bien. Jienenses. Un saludo y un beso a todos. La que sí que tiene muy claro de dónde es, y creo que a mucha honra, que no lo sé. Sara Velasco, ¿qué pasa, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. A mí me pasa un poco como a Laura, pero fuera de España soy de Madrid y dentro de Madrid de Alcorcón. Claro, claro, claro. Cuando hablas con gente de Madrid, le dejas Claro, claro que dentro de Madrid es de la estirpe que es superior, que es el alcorconero, que todo el exacto, mundo lo sabe. Y ya cuando claro, te vas fuera no distingues tanto porque tampoco la gente que no se sienta como demasiado inferior, ¿sabes? claro, eso es, eso Bien. es. Eres una madrileña empática. Me gusta tu rollo. Total. Y además deja claro que es de Madrid terminando en Z, ¿sabes? Claro, claro, Es de claro, si Madrid. no, no vale. Bien. Bueno, vamos a hablar de cómo auditar un blog. Si tienes un blog, si quieres tenerlo, si estás trabajando para alguien que lo tiene y necesitas revisar, oye, todo lo que hay aquí, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué no me está trayendo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Para eso, lo primero que hay que hacer es auditarlo. Para entender muy bien, auditarlo es el eufemismo profesional de echarle un vistazo, ¿vale? Pero hay que ir un poquito más allá de echarle un vistazo, porque echarle un vistazo suena a poco profesional. Entonces auditarlo suena mucho mejor y suena que de verdad lo vas a analizar bien de arriba abajo y bajo todos los prismas, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo auditarlo desde diferentes perspectivas. Vale. ¿Por qué esto es importante, Sara? ¿Por qué alguien debería plantearse el auditar un blog? ¿Y cuándo? ¿Qué casos se te ocurren a ti que tienen sentido de decir, oye, me voy a meter a auditar un blog? Vale, pues como decías, no es algo complicado de entender, ¿vale? Aunque la palabra auditoría suena así como muy formal, ¿vale? Pero simplemente es hacer un análisis detallado de todos los aspectos que pueden afectar a una web y con el fin de diagnosticar problemas y detectar oportunidades de mejora, ¿vale?
¿En qué casos es importante hacer una auditoría? Pues sobre todo cuando en muchos blogs no hay una estrategia detrás, sino que es publicar sin una organización detrás, ¿vale? Que eso siempre lo solemos hacer nosotros al principio cuando tenemos que trabajar con algún blog nuevo, ¿vale? Para saber un poquito lo que hay y en base a eso, pues empezar a lo que comentaba, ¿no? A detectar mejoras y oportunidades y solucionar problemas. O sea, puede ser algo que tú audites de un tercero, pero tú también puedes auditar tu propio blog. O sea, que todo lo que vamos a contar hoy vale también para alguien que audite el propio blog de su marca sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo, desde diferentes patas y tal. Pero yo, a ver qué os parece, sí que recomendaría que por lo menos la gente cada año dedique un día a auditar su propio blog, porque también yo creo que ayuda mucho a salirse un poco del día a día, a verlo desde fuera y entender exactamente, oye, esto, que además lo hemos dicho en muchos programas y siempre que está Mengíbar sale, no deja de ser un canal de marketing más que te tiene que traer cosas, ventas, suscriptores, cookies para luego hacer remarketing, nos da igual, te tiene que traer cosas de vuelta. Entonces, como no vayas... o sea, como no te plantees de vez en cuando, oye, ¿cómo puedo mejorar yo esto? ¿Y cuánto me está trayendo? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo puedo mejorar mi top 10 de artículos, etcétera? Pues entonces estás perdiendo oportunidades. O sea, que esto de la optimización continua en el día a día tiene sentido, pero también la auditoría del blog sirve para una optimización de año en año, de entender un poco, oye, la estrategia que estoy siguiendo tiene sentido o no tiene sentido. Porque en el día a día vas más a la táctica, al detalle, oye, voy a mejorar este title, voy a mejorar este CTA, voy a no sé qué, pero es importante también optimizar la parte estratégica, que también la vamos a ver hoy. Vamos a seguir con Sara para que nos cuente a nivel SEO. Tenemos algún programa ya que te dejamos en mkparadise.com/paradises de lo que puedes hacer a nivel SEO de un blog, pero por entender un poquito la auditoría de la parte SEO del blog, que estarás de acuerdo conmigo en que solo tendrá sentido si has trabajado el SEO del blog, si no vas a auditar humo, cómo podemos hacerle y cómo podemos entender cuál es el retorno de SEO y el estado del SEO del blog de una marca. Vale, pues un poquito más de la parte de SEO, ¿vale? Lo primero que tenemos que fijarnos al auditar un blog es en la estructura de la web, ¿vale? Si hay distintos niveles si hay URLs en distintos niveles de profundidad, cómo están formadas las URLs, las categorías que existen, es decir, tener un poco una visión de todas las URLs del blog, ¿vale? Y tenerlas en cuenta para saber cómo está organizada toda la información de esa web, ¿vale? Para luego, bueno, pues eso, lo que comentábamos, detectar mejoras y ver, pues eso, qué problemas hay y cómo se pueden solucionar, ¿vale? Mucho que tiene que ver con la arquitectura, ¿vale? De la web son los códigos de estado. Una vez tenemos ya todas las URLs y las tenemos organizadas, ¿vale? Por categorías, posts y demás, tenemos que vigilar que no haya, o sea, que todas esas URLs tengan un código de estado 200, es decir, que funcionen bien, ¿vale? Que no haya errores 500 del servidor ni 404 de páginas que no existen, pues a lo mejor porque son posts antiguos que se han borrado y esas URLs no se han redireccionado, etcétera, ¿vale? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta y toda esa información, ¿vale? Cuando ya está chequeada y organizada, ¿vale? Hay que tenerla en cuenta también para todo el tema de enlazado interno, ¿vale? Así podemos darle más importancia a esos posts que para nosotros son más importantes, ¿no? Y tenerlo en cuenta, pues eso, porque hay muchas veces que nos ponemos a enlazar sin un sentido SEO detrás, ¿vale? Y a lo mejor URLs que no nos importan demasiado son las más enlazadas dentro del blog. Y, jolín, a lo mejor en el contexto de ese contenido tiene sentido, pero para SEO hay que tener en cuenta, pues eso, qué URLs nos interesan más para aprovecharlas y enlazarlas en otros posts siempre y cuando tenga sentido. Más cositas. Todo esto también tendrá que ver con el rastreo y la indexación del blog, ¿vale? Es importante tener en cuenta, pues eso, lo que comentábamos,
todas las URLs, tenerlas localizadas y demás, para luego tener datos del rastreo y la indexación de esa web, ¿vale? Para saber lo que está rastreando los motores de búsqueda, lo que está indexado y lo que no, y así también solucionar problemas, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, tenemos algunos posts que ya van publicados hace tiempo, pero a lo mejor no están indexados en los motores de búsqueda, en los resultados. Entonces habría que mirar qué pasa ahí, qué problemas hay y solucionarlo, porque no sirve de nada, pues eso, a nivel SEO, si no paras de publicar nuevos contenidos, pero en verdad no se están indexando y no aparecen en los resultados de búsqueda cuando alguien está buscando esa información, ¿no? Entonces es importante también solucionar todas esas cosas y optimizar todo eso a través de los archivos sitemap y robots, ¿vale? Que en otras veces hemos hablado ya de ellos, ¿vale? Para qué funcionan y para qué sirven y demás, ¿vale? Es importante también que los optimicemos, pues eso, para una vez tengamos visto, pues eso, qué páginas están indexadas y qué problemas hay y demás. Esto te puede pasar, sobre todo si tienes sitios muy grandes que no tienen por qué ser blogs muy grandes. Es decir, que tú a lo mejor tienes un sitio, pues porque la parte que no es el blog de tu negocio tiene 50.000 URLs, porque tienes un catálogo de 30.000 productos y luego con sus categorías, sus filtros, sus paginaciones y sus historias tienes un sitio grande. Aunque tengas 5 artículos, al tener un sitio tan grande, el rastreo y la indexación puede causar problemas. Y entonces tienes que ver bien el rastreo y la indexación en general, pero luego tienes que ver también si al tener un sitio tan grande, Google no está gestionando la indexación y el rastreo correctamente de los artículos que tú tengas. O sea que no tienes por qué tener un blog muy grande. Solo con que el dominio ya tenga muchas URLs ya puede afectarte a esto del blog, y es importante echarle un ojo para asegurarte de que en el sitemaps y en el robots está lo que tiene que estar. Y luego también la parte de estructura que comentaba Sara antes, de que en el sitemaps y en el robots estén bien gestionadas las categorías del blog que a ti te interesan o que no te interesan, más allá de luego cada uno de los artículos. Si haces un artículo que son las novedades de la empresa de este año, pues hombre, eso seguramente para SEO no tenga sentido. Entonces tienes que gestionarlo de uno en uno para que Google pase por los artículos que nos interesan. Eso es, sí, porque, bueno, no sé si lo hemos comentado ya en algunos programas anteriores, ¿no? Pero esto es importante porque Google tiene como un presupuesto de rastreo para cada web, ¿no? Entonces, si tiene que rastrear una web muy grande y no excluimos en el robots páginas que no nos interesan, vamos a desperdiciar ese presupuesto de rastreo y al optimizarlo, lo que conseguimos es que Google rastree más las páginas que nos interesan y no aquellas que para SEO no tienen ningún valor, ¿no? Entonces es principalmente por eso. Y estas cosas a veces en el día a día como que no las tienes en cuenta, de oye, yo saco, sobre todo si no hay un SEO en el día a día, hay un redactor o una redactora que no ni le preocupa ni sabe, y entonces vas sacando artículos hasta que un día te das cuenta cuando auditas el blog que tienes el 25% de los artículos que para SEO te dan igual y eso no está optimizado. Estas cositas son las que salen en las auditorías. Claro, es verdad. Sí, porque al final, pues eso, en el día a día a lo mejor te preocupas más por sacar contenidos nuevos y eso, Claro. y a lo mejor estás despreocupando un poco todo lo que ya has publicado, que eso es trabajo también que ya has hecho, le has dedicado muchas horas, y si realmente no está funcionando bien o hay problemas que solucionar o mejoras que se pueden aplicar, pues realmente no se está aprovechando el trabajo que ya está hecho, ¿no? Entonces eso sí que pasa mucho de, pues eso, de centrarte en sobre todo contenidos nuevos y sacar más posts y demás, pero no solo es eso, ¿sabes? Hay que asegurarnos de que el trabajo que ya está hecho, pues eso, que esté funcionando. Bueno, más cosas así que tienen que ver con la parte de SEO, ¿vale? Y no solo de SEO, sino también un poco con la experiencia de usuario dentro del blog. Es la velocidad de carga de la web, ¿vale? Que no solo para el blog, sino para auditar cualquier web sería muy importante. Bueno, ya sabemos que para Google es muy importante que la velocidad de carga sea rápida, que el usuario no tenga que esperar
un montón de segundos ahí, sobre todo en el móvil, pues para ver los contenidos y demás. Entonces, esto es un factor muy importante, no solo para SEO, sino pues bueno, para el usuario también. Lo que comentaba del móvil también, ¿vale? Que bueno, ya sabemos que hoy en día los dispositivos móviles se usan más, ¿no? Porque es algo que siempre llevas encima y demás. Y pues eso, en un poco un conjunto de lo que es la experiencia de usuario dentro del blog, pues eso, para también detectar mejoras, no solo para SEO, ¿vale? De cara a los buscadores, sino también para el usuario, ¿no? Para que cuando esté leyendo ese contenido sea lo más fácil y lo más ameno posible para el usuario de, pues eso, el tiempo que esté en el blog. Añadiría una cosa a todo esto antes de pasar, porque ahora vamos a hablar un poco ya de la auditoría de lo que son los contenidos, y es que esta parte del SEO te va a ayudar también a entender cuáles son las prioridades de lo que nos va a contar Laura. Es decir, que es muy importante que utilices esto del SEO para entender dos cosas, diría yo. Por un lado, los artículos que ya tienes posicionados, que seguramente cuando tú te vayas a ver el tráfico son los que suelen estar arriba, ¿vale? El top 10 o el top 15 que tengas posicionado será el top 10 o el top 15 que más tráfico tengan de todo el blog, para entender un poco que de todas las mejoras que tú puedes hacer, cuando entres en un mar de, oye, todos estos artículos por dónde empiezo y qué hago, esos son los primeros. Y esos tienen que estar impolutos. Y por otro lado, después de esos, el siguiente orden de prioridad que yo cogería es, también utilizando el SEO, qué artículos tengo en segunda página. Porque esos son donde más posibilidades tienes de empezar a conseguir retorno a corto plazo. Si te vas a los que están en la séptima página, pues hombre, tienes que ser muy bueno y o Sara Velasco para pasar de la página 7 a la 1 rápidamente. Lo normal es que el que esté en la 7 necesite mucho más trabajo para llegar a la 1 y mucho más tiempo. Pero los que ya están en segunda página pueden ser el siguiente bloque interesante para conseguir pasarlos de la segunda página a la primera. O si tienes demasiados entre las posiciones 7 y 10, pues empieza por esos, porque al final la relación entre trabajo que les queda y retorno potencial pues va a ser mucho mayor que si tienes artículos que has sacado hace un mes y que todavía les queda para posicionar, o tienes artículos que están muy lejos, o tienes artículos que ni siquiera están indexados. Entonces es importante también utilizar esta parte del SEO para priorizar lo que va a ser el trabajar el contenido, que es lo que nos cuenta desde ya nuestra representante insular, Laura Mengíbar. Pues sí, Jorge, muy al hilo de lo que estabas comentando, vamos a hablar un poquito de cómo analizar el contenido que ya existe en el blog. Lo primero, lo que decías, es súper importante empezar a trabajar primero, pues, el contenido que en principio te va a generar, pues, un poquito más de retorno. Así que lo primero es analizar de los posts publicados, aquellos que, bueno, que tú consideras que necesitan reescribirse o actualizarse, pero cuyas visitas todavía son más o menos considerables. O sea, posts que todavía generan un poquito de tráfico. Y en estos casos puedes hacer pues diferentes cosas para eso, para reescribirlos. Lo primero es aumentar un poquito el contenido si lo ves necesario, o actualizarlo. ¿Por qué hablo de aumentar el contenido? Primero, siempre y cuando sea necesario, es decir, si ves que hay datos nuevos, información nueva que pueda ser relevante para el usuario, es decir, no vamos a aumentar contenido por aumentarlo y meter paja, porque eso al final lo que va a hacer es que el usuario diga, ¿qué me estás contando? Y se vaya, y eso no nos conviene de ninguna de las maneras. O en caso de que, pues eso, necesite un toque de actualización, pues por lo que sea, los datos se han actualizado, son un poco diferentes, o hablaste del año pasado y quieres cargar los datos nuevos, lo que sea. Eso es lo primero que te puedes plantear para mejorar un poquito estos posts. Por otra parte, también puedes ver algunos enlaces relacionados más. Esto ya lo veremos luego, pero nos va a ayudar, pues, como decía Sara, un poco a decirle a Google cuáles son los posts más relevantes, y además al usuario le va a venir fenomenal porque es contenido relacionado, son posts que pueden interesarles y hará que el porcentaje de rebote baje, que el tiempo
etcétera, etcétera. O sea, va a venir bien de cara a nuestra relación con el usuario y además también Google lo va a premiar. Por otra parte, hay que mirar si podemos incorporar algunas fichas de producto relacionadas, siempre y cuando el post dé pie a ello. Es decir, el blog no es un catálogo. Eso lo tenemos que tener súper claro. No es el momento de darle al usuario un bombardeo porque no está en ese punto. El usuario solo quiere ver información. Pero en caso de que encaje, lo puedes meter. Por ejemplo, si estás hablando de, pues no sé, un viaje a Cuba, los mejores sitios que ver, y tú vendes ese mismo viaje porque eres una agencia de viajes, pues puedes ponerlo en un lado. La mejor forma de viajar es con nosotros, porque no sé. No está en ese punto el usuario. Simplemente déjaselo ahí por si le interesa, pero no le bombardees en este momento. Otra cosa que también puedes hacer con este contenido es estructurarlo un poquito mejor, sobre todo con los H2, los H3, lo que decíamos, tanto para el usuario, porque así va a tener una lectura pues mucho más, va a ir a las zonas del contenido que le interesan de forma rápida, sino también de cara un poquito a SEO. Además, si tienes contenido audiovisual nuevo y crees que lo puedes incorporar en esos posts, incorpóralo, porque eso siempre enriquece y va a venir fenomenal al usuario, es información extra. Además, siempre da la impresión de que te has currado un poquito más el contenido, le has echado un poquito de cariño, no solo has escrito 600 palabras y has dicho venga a correr, sino que le has para que no sea un masacote de texto. Por muy bien estructurado que sea, si le metes un poquito de contenido audiovisual, siempre a nivel visual, pues es un poco más fácil de leer. Y por otra parte, también tenemos que ver la optimización de los metadatos. Y aunque esto es un poco más de SEO, pero vamos, si además de incorporar el SEO, puedes meter, como ya dijimos en alguna ocasión, en esos metadatos para que la gente haga más clic, pues oye, pues fenomenal. O sea, es un plus, la verdad. Em, Es- hemos hablado un poco. esto de los metadatos, perdona Laura, ayuda mucho con lo que hablábamos antes de cuando ya tienes los artículos entre la 10 y la 7. Es decir, que al final, cuando estás ahí ya en primera hoja, los metadatos, y esto creo que hicimos un programa del tema de copy para SEO, de cómo optimizar los metadatos, ayudan mucho para convencer a la gente, porque tú puedes estar el séptimo y tener más clics que el quinto, si con tus copies convences a más gente. Entonces, esto es tan fácil, bueno, tan fácil, nosotros porque estamos metidos, para la gente normal a lo mejor no, pero bueno, esto se hace, te vas al Search Console, te miras qué CTR tienes para la posición que hay y dices, oye, pues tengo un CTR de 0,8. ¿Cómo puedo mejorar esto? Si tú mejoras el copy, pasas de 0,8 a 1,2, consigues más tráfico por la misma posición que tú tienes. O sea, que es muy importante esto. Ya no solo de la parte de SEO que te ayuda a posicionar, sino de la parte de copy, que por eso está aquí metido en contenido y no en SEO. Pues sí, totalmente. Y después de mejorar un poco los contenidos que estábamos diciendo, pues eso, que te pueden generar un mayor retorno, esos posts que están más o menos posicionados, luego pasamos a revisar esos artículos antiguos publicados que hace más de 24 meses que los tienes, que no te están generando ningún tipo de tráfico. Pues en estos casos tienes que analizar uno y decidir si es mejor reescribirlos, si crees que si los reescribes pueden llegar a generarte tráfico y pueden ser interesantes para el usuario, o si los eliminas porque realmente, pues oye, ves que no tienen mucho valor, así que mejor eliminarlos y fin. Por otra parte, pues eso, esos artículos que decides reescribir, pues eh, intenta que sean esos que han recibido, aunque sea un poquito de tráfico reciente, porque esos tienen más opciones de mejorar sus posiciones. O sea, los que no te generan ningún tipo de tráfico desde hace X,
pues quizá el tiempo que vas a dedicar a reescribir eso no merece mucho la pena, no te va a generar mucho retorno, porque quizás pues ese tema simplemente pues no tiene ningún interés para tus usuarios. Y por último, lo que sí tienes que revisar siempre, y ya tuvimos un podcast sobre esto, es revisar las métricas del blog. ¿Por qué? Porque eso te va a dar unas pistas fenomenales para saber qué tienes que mejorar en tus posts. Si, por ejemplo, el porcentaje de el tiempo medio que el usuario está en la página es el porcentaje de rebote es alto y el tiempo es muy bajo, pues oye, a lo mejor metiéndole algunos enlaces internos, pues puedes mejorarlo, porque puedes darle información relacionada, puedes ampliarle la información que tiene y pues gracias a eso puedes mejorar un poco lo que comentaba antes, Sara, la experiencia de usuario. Yo creo que siempre hay que tenerla. Vale, pues no te muevas, que vamos a seguir ahora contándote la segunda parte de todo esto de las auditorías para tu blog. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Seguimos por aquí con Laura y con Sara, que nos están enseñando cómo auditar un blog en condiciones. Hemos hablado ya de un montón de cosas, de las partes generales de SEO, de las partes generales del contenido, etcétera. Vamos a seguir buceando un poquito más. Nos quedaría, sobre todo a nivel de SEO, analizar todo lo que es el contenido como tal de todos los posts de manera individual. ¿Qué es lo que tenemos que mirar de cara a SEO, Sara? Artículo por artículo, una vez que ya hemos hablado de priorizar, porque efectivamente si haces auditorías todos los años es que lo estás trabajando todos los meses y a lo mejor el año 3 ya tienes ahí 150 artículos y habrá que empezar por alguno, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué es lo que hay que hacer ya una vez que tenemos el listado de artículos? Post por post, ¿qué tenemos que mirar para que esté en condiciones y mejorarlo para SEO? Vale, a ver, pues hay que mirar, como tú decías, post por post, ¿vale? Y analizar un poco la calidad de ese contenido, ¿vale? Lo primero de todo es que no haya contenido duplicado, ¿vale? Porque sí que hay veces que, yo qué sé, que a lo mejor no todo el post, porque tampoco vas a publicar 2 posts iguales, ¿sabes? Pero hay veces que, yo qué sé, que copias y pegas de otros posts que has visto por ahí o información que siempre usas dentro de tu blog, pues yo qué sé, porque quieres repetirla. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Que no haya contenido duplicado tanto dentro de nuestro propio blog, de nuestra propia web, como contenido duplicado con otras webs, ¿vale? Hay que tener ojo con eso. También con las canibalizaciones, ¿vale? Que yo diría que es algo algo súper importante a tener en cuenta a nivel SEO en un blog, ¿vale? Sobre todo si no se ha hecho SEO antes y no hay una estrategia detrás, ¿vale? Pues eso, que estas cosas pueden pasar mucho. No me enrollo mucho porque tenemos otros programas hablando de canibalizaciones SEO, ¿vale? Pero esto ocurre cuando dentro de una misma web estamos tratando de rankear por una misma keyword con diferentes contenidos, con diferentes URLs. Esto es un problema, ¿por qué? Porque Google se hace un lío, no sabe si mostrar una URL, no sabe si mostrar otra y pues es contraproducente. No significa que porque tengas varios contenidos hablando de lo mismo tengas más posibilidades de rankear. No, no es así. Entonces esto es súper importante controlarlo, ¿vale? No solo pasa con el blog, sino que puedes canibalizar con otras páginas de la web, ¿vale? Pero para tenerlo localizado, ¿vale? Es muy fácil. Vas a Google Search Console, pones la palabra clave y ahí ves qué URLs están rankeando por esa misma palabra clave, ¿vale? Si aparecen las dos a la vez, si a veces aparece una, si a veces aparece otra, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, y luego solucionarlo, claro. Más cosas sobre contenido a nivel SEO. Think Content, ¿vale? Es posible que nos encontremos con posts
que tengan contenido de poca calidad o contenido pobre, y esto es algo que a Google no le gusta mucho porque considera que este tipo de contenido no aporta valor al usuario, ¿vale? Entonces, no significa que sea un contenido corto, ¿vale? Que puede ser un contenido súper interesante y con muchísima calidad, aunque sea corto, ¿vale? Pero, o sea, no tiene tanto que ver con la extensión, sino pues por la calidad del mismo, ¿no? Pues porque va a responder a la pregunta del usuario, ¿no? Que es el que hace la búsqueda. Más cosas que no me enrollo mucho porque también las ha comentado Laura y tal, sobre los metadatos, title y descripción, encabezados, todo eso, ¿vale? Que tiene mucho que ver con contenido, pero lo que decía Laura también para SEO, ¿vale? No solo para el usuario, sino para que a Google le sea más fácil rastrear ese contenido y saber de qué va y demás, ¿vale? Y un poco relacionado con lo que contábamos de las canibalizaciones, ¿vale? La intención de búsqueda de cada palabra que queramos. Por eso surgen muchas canibalizaciones, pues porque no se tiene en cuenta esa intención de búsqueda, ¿no? Sino que se agrupan keywords pensando que, pues eso, que comparten la misma intención de búsqueda que del usuario, y hay veces que no es así, ¿vale? Entonces es importante tener monitorizadas las keywords que estamos trabajando para el blog, tener en cuenta su intención de búsqueda y sobre todo tener en cuenta las canibalizaciones para poder solucionarlas y decidir qué contenido es el mejor y con cuál vamos a quedarnos, ¿vale? Más cosas que tienen que ver con la calidad del contenido, ¿vale? Y en este caso un poco con la autoridad, ¿no? de ese dominio, es también tener en cuenta un poco los backlinks o enlaces externos que apunten a esos posts del blog o a cualquier URL de nuestro blog, ¿vale? Esto nos va a ayudar mucho pues, para ganar autoridad. Y pues eso, si estamos haciendo link building y demás, es importante también controlar esos enlaces, ¿vale? No solo lo que pase dentro de nuestro blog, ¿vale? Sino lo que pase fuera, ¿vale? Tanto si los pagamos o como si nos enlazan de forma natural, pues eso, hay que tener presentes esos enlaces, pues sobre todo porque si en el futuro son URLs que dejan de existir o que se cambian o lo que sea, pues es absurdo que estemos pagando enlaces pues para enlazar URLs que dejan de existir o que redireccionan, o si nos enlazan de forma natural, pues dentro de, o sea, en la medida de lo posible, ¿no? Pues para poder corregir esos enlaces si la persona que lo ha puesto pues quiere cambiarlo y nos hace el favor. Y bueno, también un poco algo que comentaba Laura, que bueno, es que yo creo que es importante para SEO y para todo, ¿no? En cualquier proyecto, pues eso, tener muy en cuenta los datos de tráfico y de conversión de cada post, ¿vale? Pues eso, porque después de hacer la auditoría, incluso después de hacer todas esas mejoras, hay que comprobar si funcionan y si está generando retorno y si las mejoras que hemos hecho o que hemos propuesto, pues eso, cumplen su función, ¿no? Entonces es importante saber si pues eso, si hemos invertido tiempo en mejorar un post, pues saber si se ha notado en el tráfico, si se ha notado en la conversión, y si no, pues ver qué se puede mejorar, ¿vale? Pero siempre con los números encima de la mesa y siempre presentes, qué es lo que nos va a guiar, pues eso, para decidir mejoras, qué mejoras y dónde, ¿no? Y yo creo que, bueno, así por no solo para SEO, sino un poco pues también para el tema de contenidos que comentaba Laura y tal, es muy importante también tener en cuenta lo que hace la competencia, ¿vale? Blogs de la competencia, porque no para copiarles contenido, ni mucho menos, ¿no? Sino, pues eso, como estábamos hablando de los datos de tráfico y de conversión y demás, pues yo qué sé, igual un día ves que en un post está bajando el tráfico y te das cuenta que es que antes estabas en posición 1 o 2 y ahora estás en la 8, ¿no? Pues porque a lo mejor la competencia está haciendo contenidos similares y los está haciendo mejor que tú, y eso es un claro ejemplo de que te tienes que poner las pilas y que tienes que tener muy en cuenta la competencia, pues eso, no solo para sacar contenidos nuevos que te pueden inspirar y demás, sino para controlar un poco los que ya tienes,
por eso, porque tú estás mejorando tu blog y tus posts, pero la competencia seguramente también lo va a hacer, ¿no? Entonces hay que echarles un ojillo también de vez en cuando. Ni siquiera, o sea, tú puedes bajar de posición y ni siquiera estar haciéndolo mal. O sea, el otro lo hace mejor. O sea, al final esto es una carrera. Entonces, cuando tú estás corriendo una carrera, sí, te fijas en ti, pero tendrás que mirar alrededor para saber cómo vas y quién viene y quién no viene, porque eso te condiciona mucho. Entonces, eso hay que echarle siempre un ojo. Sí, sí, totalmente. Además que no significa que tú lo hagas mal, pero que, pues eso, lo que tú decías, que alguien lo pueda hacer mejor. Y nos ha pasado que Laura lo sabe, además que hablamos de, yo creo que en uno de los primeros programas del podcast sobre las posiciones cero, ¿no? Que, jolín, si estás en una posición cero, pues todo el mundo te va a leer a ti, es que aunque no hagan clic, ¿no? Porque está apareciendo una parte de tu contenido en los resultados de búsqueda, y si tú pierdes esa posición porque de repente llega otro y lo hace mejor, que estamos hablando de un parrafito, ni siquiera Claro. tienes que revisar todo el texto, eso lo vas a notar un montón, de que te dejan de leer a ti y que porque te han robado esa posición, ¿no? Entonces sí que hay que tenerlo muy en cuenta. La posición cero fue el segundo programa de este podcast, después de Sí, la introducción. O sea, en realidad el primero real. Sí, señor. sí, 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 Casi me no había acuerdo. movido nada. Vale, con esto ya tendríamos todo lo que podemos revisar y mejorar de lo que ya tenemos. Listo, ya todo el mundo sabe lo que tiene que mirar y lo que no tiene que mirar. Si alguien tiene dudas, aquí estamos, mkparadise.com/paradisers. De hecho, hemos habilitado un formulario que ya no es solo para pedir presupuestos, que es solo para que la gente nos pregunte lo que quiera y nosotros gratis, porque sí, respondemos, que es mkparadise.com/preguntas. Ahí pueden preguntar todo lo que quieran de su web, nos mandan la URL. Oye, Sara, ¿cómo puedo mejorar este no sé qué? Y Sara contestará, oye, Laura, que este title que no sé qué. Y Laura contestará, ya veremos cómo y cuándo, pero prometemos que tendréis vuestra respuesta. mkparadise.com/preguntas. Pero también podemos aprovechar la auditoría, y esta es la parte final del podcast, para encontrar cuáles son los caminos que queremos seguir a partir de ahora, cuál va a ser y cómo y qué contenidos vamos a sacar a partir de ahora y que nos ayude también de manera accionable para el futuro. Laura, ábrenos los ojos. Pues a ver, voy a partir un poco de la base que comentaba Sara, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que hay dos formas fundamentales de elegir qué nuevo contenido quieres ofrecer a tus usuarios, y una de ellas, como bien comentaba Sara, es echar un vistazo a la competencia, ver un poco qué están haciendo, de qué están hablando. Eso no tienes que copiarlo, ni muchísimo menos, pero sí te puede dar pistas de los usuarios que están interesados en tu sector, pues qué tipo de temas les interesa más leer. Así de simple. Vamos, tienes que echar un vistazo a la competencia, qué tipo de contenidos están subiendo, la longitud, si están metiendo mucho contenido audiovisual, si no. Echar un vistazo a ver qué están haciendo. La otra pata que te puede dar también muchas pistas sobre en qué dirección tienes que enfocar tus contenidos nuevos es la revisión si tienes ya post, pues la revisión de los posts con más tráfico. Eso es vamos, un claro indicativo de que a tus usuarios les está interesando ese tipo de contenido. Así que puedes seguir por ahí, ampliar información con otros posts, que te dé un poquito de ideas de qué, pues eso, de por qué rama tirar un poco en tus contenidos. Pero de todas maneras, otra cosa que debemos tener muy en cuenta antes de ponernos con ellos es analizar qué objetivos buscamos con cada nuevo post. Estos objetivos pueden ser, pues, desde posicionar o llevar a la ficha de producto, informar sobre el producto, al blog, en función del objetivo fundamental, porque en general los posts suelen tener pues varios objetivos, porque tú puedes estar buscando pues fundamentalmente que la gente se suscriba al blog con un post, pero siempre vas a estar buscando, pues no sé, posicionar o informar sobre un producto. O sea, estamos hablando del objetivo fundamental. En función de él,
tienes que analizar qué tipo de contenido le puede llevar a cabo la acción que tú estás buscando o no. Por ejemplo, si tu objetivo fundamental en un post es que la persona vaya a la ficha de producto, pues en este caso quizá el post va a ser un poquito más transaccional, va a estar también enfocado, o sea, las palabras SEO que utilices en ese post a lo mejor van a estar un poquito más derivadas a la parte transaccional. Pues eso, tener un poco en cuenta qué tipo de tienes en cada uno de los posts para luego ya ponerte a redactar en función de él. Y yo Vale. creo que hasta aquí y hemos llegado un poco con el tema de la auditoría. Hombre, bien auditado, ¿eh? Bien auditado Hombre, Muy estaría. completito. Sí, 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 sí. sí. Con esto lo tiene todo. Si hay algo que no te haya quedado claro, mkparadis.com/paradisers, ahí tienes en las notas de este programa un montón de enlaces a otros programas y a otros artículos que tenemos, solo exclusivo de blog y de SEO con blog y de solo SEO. O sea, tienes para aburrir una Biblia gratis, fácil y sencillo para toda la familia. Gracias, Sara. Gracias, Laura. A ti. A ti, chao. Y a ti, querido oyente, gracias por estar por aquí una semana más. La semana que viene seguimos. Vamos a hablar de cómo mejorar tu branding desde las redes sociales. Esto que siempre dirás de a mí me encanta mi marca y cómo cuidar mi marca, etcétera. Puedes hacer un montón de cosas directamente solo desde las redes sociales. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.